Buenas noches, doctor, compañeros todos. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar la guía técnica para el cuidado de la salud mental del personal de la salud en el contexto del COVID-19. Los integrantes son, como pueden observar, Cusi González, Jenny Mariana, García Figueroa, Natalie Nicole, Holguín Bellido, Efraín Alessio, Lazarinas Bejar, Ángela Araceli, Martínez Ospinal, Dalesca Nicole y Vivanco Rosas, Aurea Rosita. Bueno, la guía tiene como objetivo establecer procedimientos para el cuidado y autocuidado de la salud mental del personal de salud que brinda atención a las personas con sospecha o diagnóstico de infección por COVID-19. El ámbito de aplicación se va a dar en servicios de emergencia, hospitalización, unidades de cuidados intensivos y unidades de gestión, así como en las instituciones prestadoras de servicios de salud, del Ministerio de Salud y privadas, las DIRIS de gobiernos regionales, las DIRESAS, las JERESAS, el Salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. El procedimiento va a consistir en el cuidado mental del personal de la salud en contexto con la pandemia por COVID-19. Bueno, como primer punto vamos a tener las consideraciones generales. Dentro de esto vamos a ver las definiciones operativas. Primero podemos observar el estrés laboral. El estrés laboral va a ser la respuesta física y emocional nociva a consecuencia de un desequilibrio entre la exigencia laboral y las capacidades o necesidades del trabajador para cumplir su labor. Luego tenemos los riesgos psicosociales. Van a ser riesgos derivados de la realización o exposición a actividades que van a afectar real y potencialmente al personal de salud. Luego tenemos al mismo personal de salud. Este va a englobar a todos los profesionales de la salud, ya sean personal técnico y auxiliar, personal asistencial y administrativo que trabajen en UCIs, laboratorios, hospitalización, etc. O bueno, incluyendo a todo el personal de todos los niveles de gestión salud. La salud mental va a ser un proceso dinámico de bienestar, producto de la interrelación del entorno y despliegue de las capacidades humanas. Esto va a implicar procesos de búsqueda propia del sentido y la armonía. Siguiente tenemos la crisis. La crisis va a ser un estado de alteración y desorganización en el ámbito emocional de la persona. El cuidado de la salud mental. Esta va a consistir en un conjunto de acciones y actitudes que los trabajadores de la salud van a desplegar para crear las condiciones para la conservación o recuperación de la salud mental perdida. El autocuidado. El autocuidado va a ser la capacidad de las personas para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y afrontar enfermedades. Siguiente tenemos el acompañamiento social. Este va a ser un proceso de acompañamiento que busca proteger y restablecer la integridad emocional de las personas. Primeros auxilios psicológicos. Van a ser parte del acompañamiento psicosocial. Esto va a facilitar la activación de la persona, es decir, va a facilitar el desarrollo o va a fortalecer los modos de pensar del personal. Los problemas de salud mental van a ser problemas psicosociales y trastorno mental del comportamiento. El síndrome de agotamiento, también llamado síndrome de burnout, va a ser un padecimiento que se produce como respuesta a las presiones prolongadas que el personal sufre ante el estrés. La pandemia COVID-19 va a ser una enfermedad por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave, también conocido como SARS, y fue reconocida como pandemia por la OMS el 11 de marzo del 2020. Luego tenemos los grupos de autocuidado. Los grupos de autocuidado van a ser un conjunto de profesionales de salud coordinados por un profesional de salud mental. Estos se van a reunir para reflexionar sobre las experiencias subjetivas del empleador. Luego tenemos al equipo del acompañamiento social del personal de salud, también abreviado EDAPS. Esto va a ser un equipo de profesionales que se van a encargar de gestionar, monitorizar e implementar el cumplimiento de esta guía técnica. Luego tenemos las siguientes siglas que son IPRES e UGIPRES. La IPRES van a ser las instituciones prestadoras del servicio de salud y la UGIPRES va a ser la unidad de gestión del IPRES.
Bueno, ahora vamos a tener los aspectos generales de la relación entre el trabajo y los problemas de la salud mental. Vamos a tener en cuenta que el estrés laboral causa problemas de salud y aumenta la tasa de lesiones y accidentes laborales. Las causas de estrés laboral viene a ser el exceso de trabajo, falta de claridad de las instrucciones, plazos pocos realistas, falta de toma de decisiones, inseguridad laboral, aislamiento para el trabajo, condiciones inadecuadas. Vamos a tener en cuenta que el acoso sexual en el trabajo es un estresor significativo sobre todo para las mujeres. Luego vamos a tener en cuenta que la discriminación tiene un impacto en la salud física y mental. Los efectos de estrés van a incluir dolencias físicas, problemas de salud mental, depresión, altas tasas de suicidio. Las consecuencias de los problemas de salud mental en el lugar de trabajo. Primero vamos a tener en cuenta el autismo laboral. Es la ausencia al centro de trabajo por problemas de salud, periodos cortos y frecuentes ausencias. Detrimento de salud mental, detrimento de la salud física. Luego vamos a tener el desempeño laboral, reducción de productividad y resultados, aumento en los errores, aumento en la cantidad de accidentes, no toma de decisiones, deterioro en la planificación y el control de trabajo. Actitud y comportamiento del personal, pérdida de motivación y compromiso, agotamiento ocupacional, trabajo en horarios extendidos, no aprovechamiento de tiempo, rotación de la mano de obra. Y por último tenemos la relación en el trabajo. Vamos a tener que estos pueden ser por tensión y conflictos, malas relaciones con los usuarios, aumento de quejas, aumento de problemas disciplinarios. Continuando, vamos a hablar acerca de los aspectos generales a considerar en lo que es la situación de pandemia a nivel del COVID-19. Vamos a tomar en cuenta los tres aspectos que va a ser: el primero, por la naturaleza del trabajo; el segundo, las reacciones frente al estrés que va a producir el COVID-19; y último y tercero, va a ser las situaciones que se dan por las funciones del personal. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar primero por lo que va a ser la naturaleza del trabajo. Como todos sabemos, el personal médico de por sí, en lo que es su trabajo, ya va a experimentar situaciones de estrés. Esto ya que el ejercer del médico representa de cierta manera mucha responsabilidad y por lo tanto los médicos van a sentirse bajo mucha presión. Tenemos así reacciones tales como las reacciones emocionales, en las cuales pueden presentar ansiedad, pueden presentar impotencia, frustración, miedo, culpa, y hasta se pueden distanciar socialmente de las personas cercanas a ellos. Tenemos también las reacciones conductuales. En las reacciones conductuales vamos a notar que los médicos también pueden desarrollar una hiperactividad, pueden evitar situaciones, como son las situaciones donde se encuentran con muchas personas, van a tener un lenguaje acelerado, hasta pueden tener llanto y muchas dificultades en lo que es el autocuidado. Tenemos además que una reacción cognitiva puede ser la confusión, la dificultad para concentrarse y los pensamientos obsesivos, además de la negación. Tenemos las reacciones físicas, en las cuales los médicos pueden presentar presión en el pecho, hiperventilación, sudoración en las manos, sudoración en exceso también, los mareos, las cefaleas y el agotamiento físico. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de las reacciones frente al estrés que produce el COVID-19. Bueno, como ya les mencioné, además de que el médico por la naturaleza de su trabajo va a presentar muchas reacciones por el hecho de que tiene demasiada responsabilidad frente a los pacientes, además, con esta situación del COVID va a experimentar otras situaciones de estrés, como puede ser miedo a la enfermedad y a la muerte, por el mismo COVID-19, miedo a perder el sustento, porque ahora sabemos que con esta pandemia que tenemos en nuestro país, muchos de los médicos pueden morir y otros pueden ser despedidos o pueden ser simplemente no pueden tener el sustento suficiente como para poder apoyar a su familia. El miedo a quedar excluidos, ¿no? ¿Cuántas veces no se está viendo en estas pandemias de que los médicos u otras personas que se encuentran cercanas a lo que es el COVID-19 son excluidos de su sociedad y de su círculo cercano? Además de que se pueden sentir impotentes de no proteger a sus seres queridos, porque un médico puede ir a trabajar y después volver a casa y se va a sentir demasiado impotente por no haber podido proteger a aquellas personas a las que quieren su hogar, y el miedo a estar lejos de sus seres queridos. Esos médicos a la par tienen que buscar su trabajo y en caso de que sea necesario que se vayan a otro lugar, porque así lo amerita su profesión, tienen que hacerlo,
Por lo tanto, va a existir siempre ese miedo de quedarse alejados de sus seres queridos. Y frente a esta situación de COVID es que esta situación se presenta aún más, entre otros. Bueno, hay situaciones que se van a dar por las funciones del personal. Esto tiene que ver un poco más con lo que va a ser el mismo hospital, en la misma clínica, el mismo centro del trabajo en el cual se va a desarrollar un médico. Siendo así que el trabajo en ese hospital, clínica u otro lugar puede tener demasiada presión, puede tener el equipo insuficiente, ya que no ni siquiera puede tener el equipo para que el médico trabaje, y ni siquiera va a poder ejercer su profesión como es debido. Además de que va a presentar agotamiento físico y mental, y también va a sufrir mucho estrés. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos a las consideraciones para la organización, tanto en nivel nacional como nivel regional y nivel local. Bueno, tenemos que a nivel nacional, el Ministerio de Salud se tiene que encargar junto con lo que es la Dirección General de Intervenciones Estratégicas, por medio de la Dirección en Salud Mental, tiene que encargarse tanto de la conducción, difusión, la asistencia técnica, la coordinación, el monitoreo, la supervisión, la evaluación y la implementación de todo aquello que estamos viendo en este documento, ya que de esta manera se va a poder lograr apoyar al médico y evitar situaciones en las que el médico se encuentre frente a gran estrés. Siguiente, por favor. A nivel regional, tenemos a las DIRESAS, a las GERESAS y a las DIRIS, que también se encargan de lo que es la difusión, la socialización, la supervisión, monitoreo, coordinación y la evaluación de este documento y cómo lo vamos a implementar en los centros hospitalarios. Siguiente, por favor. Bueno, y finalmente tenemos que a nivel local, tenemos primero que las GERESAS, DIRESAS y DIRIS van a garantizar el acompañamiento psicosocial del personal de salud. Como estamos viendo, este personal de salud, este médico o enfermera o cualquier otra persona que ejerce en el ámbito de la salud se va a encontrar frente a gran estrés. Ya indicamos por qué se va a encontrar frente a gran estrés. Es por eso que nuestras organizaciones se tienen que focalizar en poder acompañar a estas personas en lo que es su labor. Tenemos que la IPRES, a través de la jefatura, también tiene que ser un equipo de acompañamiento psicosocial, ya como estamos mencionando anteriormente, también para poder ayudar a estos médicos y personal de salud. Las EDAPs, compuestas por psiquiatras, psicólogos y enfermeros, se van a encargar de implementar y de monitorear las disposiciones de nuestra guía de este documento. Otra vez mencionamos acá el acompañamiento, la vigilancia, el monitoreo, el cuidado y la gestión. Todo esto para que se pueda ayudar al médico y de paso a los pacientes para poder evitar estas situaciones adversas que estamos enfrentando en el día a día. Gracias, eso sería todo. Bueno, vamos a seguir con las consideraciones generales que se debe tener para el cuidado del personal de salud, para el cuidado mental del personal de salud. Bueno, primero vamos a tener unos requerimientos básicos, como son la infraestructura adecuada. Esta infraestructura debe ser ergonómica, es decir, que tiene que tener, el siguiente, por favor, darles. Ya, tiene que tener fiabilidad y calidad, tiene que ser un espacio productivo y eficaz. También tiene que promover la salud y la seguridad y la satisfacción en el trabajo. Es por eso que también se deberían proponer ambientes de relajación y pausas, y bueno, tener pausas activas y espacio para actividad física. Luego vamos a tener a los materiales e instrumentos, como sería el cuestionario SRQ, que este es un cuestionario para ver cómo está tu salud mental, si sufres de depresión o algún trastorno así. También tenemos al inventario de Burnout de Mashlash, la ficha de diagnóstico situacional. Luego tenemos a los recursos humanos, que serían las EDAPs, pero en caso de contar de estas, las EDAPs son un equipo de acompañamiento psicosocial para el personal de salud, pero en caso de no contar con estos, se tendría que recurrir a la coordinación de salud mental de la red o centros de salud mental comunitarias del territorio en donde se encuentre el hospital o el establecimiento de salud. El siguiente, Dales. Bueno, en las consideraciones más específicas, vamos a tener primero el cuidado de la salud mental del personal de salud. Lo primero que se debería hacer es garantizar los derechos del personal de salud. Esto hace que evita que ellos entren en estrés al contar o sentir la protección de que tienen derechos
y que la ley los ampara, ¿no? Luego tenemos a las necesidades en el espacio laboral, como la infraestructura cómoda o ergonómica, en la cual debe estar alrededor de los espacios asistenciales, administrativos o de gestión. También debe haber la disponibilidad del material de bioseguridad, la alimentación saludable y balanceada por parte de la cafetería que esté en el hospital o cerca de este. Después se debe contar con periodos alternados de trabajo, cada 2 horas, con 15 minutos de descanso y al menos debe haber 2 personas en cada área de trabajo. También se debe contar con el acceso a los recursos para el cuidado de la salud física y mental del trabajador de salud y también para su familia. Y la identificación de los riesgos psicosociales específicos para cada área e institución. El siguiente, Valis. Bueno, luego tenemos a las estrategias para promover la resiliencia y disminuir el riesgo de desarrollar problemas de salud mental. Estos serían prácticamente sesiones de regulación emocional, que serían como en máximo de 10 personas, luego sesiones de capacitación integral, luego elaborar y usar cartillas informativas para seguir todos estos pasos que estamos diciendo, estas estrategias. Luego promover el sentido de pertenencia al equipo, porque sabemos que en un hospital no solo trabaja una persona, no es todo un equipo multifacético, integral, que tienen que trabajar juntos. También acceso de rutas institucionales e interseccionales de cuidados de salud, el acceso a líneas de apoyo como la línea 113 y disponer de un espacio para quejas y retroalimentación positiva, es decir, dar sugerencias de cómo se podría mejorar todo el ambiente de salud para no caer en algún mal mental o alguna, no sé, depresión, cosas así. Siguiente. Luego tenemos lo que es el autocuidado del personal de salud. Dentro del objetivo, este va a describir las pautas para lo que es el autocuidado del personal de salud con el contexto del COVID-19. Una de sus pautas tenemos que va a ser fundamental que este autocuidado, ya que va a ser el inicio y base de todos los cuidados de la salud, tanto en la población como el personal de salud. Otra pauta es el alcance del autocuidado, que este incluye la promoción de la salud, la prevención y el control de enfermedades. La automedicación tiene que ser responsable, al igual que la atención de las personas dependientes y su búsqueda en la atención, ya sea primaria o especializada o hospitalaria. Además, cuando esta fuera necesaria y tiene que haber una rehabilitación, incluidos los que son los cuidados paliativos. Otra pauta es que la salud mental va a ser parte integral de la salud de la persona, por lo que las estrategias básicas para el cuidado de la salud, como la alimentación balanceada, el cumplimiento de las horas de descanso deben ser necesarias, al igual que el ejercicio regular, entre otras prácticas identificadas. Otra pauta que tenemos es el ámbito salud mental. Este es adicionalmente fundamental para poder mantener lo que es una comunicación asertiva, la cual va a tener que implicar lo que es la valoración y la validación de los componentes emocionales propios y de los nuestros interlocutores para la comunicación. Tenemos también que el autocuidado va a resultar fundamental, como mencioné antes, ya que debe ser como un objetivo prioritario, ya que sin este no vamos a poder ejercer el cuidado de la salud de otras personas, y vamos a encontrar que en el anexo número 6 se encuentra que estas recomendaciones son claves para el autocuidado personal de la salud y debe ser utilizada por lo que implementan las presentes disposiciones para lo que es la planificación. Vamos a ver que los EDAP van a ser responsables de los que realizan la difusión de la información sobre las medidas del autocuidado de la salud para el personal en sí de salud. Otro punto es que va a haber la identificación del personal de salud con problemas de salud mental. En este va a ver que su objetivo va a ser describir estas pautas
para la identificación de problemas de salud mental en el personal de salud. Se sabe que ahora estamos viviendo en un contexto de la pandemia del COVID-19. Entre los principales grupos del personal de salud que son afectados en sí por la enfermedad mental, se encuentra que el personal va a estar directamente involucrado con lo que es el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado de las personas afectadas con el COVID-19, ya sean mujeres o personal de enfermería, entre otros. Vamos a ver que acá la DIESA, la GERES y la DIRIS, y quienes a veces van a implementar acciones a través de los EDAP, para así poder mantener alerta ante la ocurrencia de la respuesta recurrente a la preocupación de esta pandemia. Vamos a ver que también el personal de salud va a requerir prioritariamente lo que es el acceso al descarte de los problemas de salud mental, debido a que estos se van a encontrar expuestos de una manera constante y que van a ser importantes para los riesgos psicosociales y que dichos problemas deben ser detectados, ya sea generados por el contexto de la pandemia o en otras circunstancias. Dentro de las alternativas, vamos a ver que hay un requerimiento prioritario y vamos a ver los problemas. En el requerimiento prioritario vamos a ver que el acceso va a ser el descarte de los problemas de salud mental, en sí los psicosociales, y que estos problemas tienen que verse detectados ya siendo en el COVID-19 o siendo persistentes. En las acciones que se van a realizar en sí por el personal, vamos a tener a la jefatura o la dirección IPRES, que estos son responsables de la disponibilidad de los medios para poder identificar los problemas de salud mental, con el fin de que el EDAS realice dicha identificación. Luego tenemos la identificación de problemas de salud mental en el personal de salud. Esto puede realizarse utilizando las fichas de tamizaje o detectando situaciones en las que el personal de salud presente cambios en sus comportamientos o emociones negativas, entre otros. También vamos a ver la identificación de casos mediante fichas de tamizaje. Estos se pueden realizar en dos situaciones. Uno, ofreciendo tamizaje realizado por la sesión grupal o esta que sea individual recomendada por las EDAP. Estos mecanismos suelen ser ofrecidos para el personal de salud. Vamos a ver que en el proceso de identificación va a implicar lo que es el respeto, el irrestringido, lo que es de la voluntad del personal de salud para ser evaluado y su confidencialidad y reservar así lo que es la información de dicho examen. Como consecuencia de la aplicación del tamizaje, vamos a ver que cuando se da estas fichas de tamizaje de problemas de salud mental al personal de salud, los resultados permiten orientar al EDAP para ver las intervenciones ya sean individuales o de forma grupales. En el personal de salud y tratamiento, vamos a encontrar que este tratamiento va a ser individual y que va a continuar con las actividades individuales o grupales del cuidado de salud mental. Esto quiere decir que, de acuerdo a cómo se encuentre la persona de salud, vamos a ver si sus actividades pueden ser de una forma individual o de una forma grupal, de acuerdo al tamizaje. En otros casos, cuando estas personas dan positivo a lo que es el tamizaje, o tienen evidentes síntomas o signos, tiene que tener en cuenta que es importante identificar estas evidencias de trastornos mentales y del comportamiento, al igual de otros problemas. Continuando con la exposición, ahora les voy a hablar sobre las reacciones al estrés agudo. Primero hay que saber que el estrés agudo es un trastorno transitorio de gravedad importante, el cual no va a poseer antecedentes de trastorno mental. Este tiende más, en realidad, al resultado de estrés físico o psicológico, cuya aparición se va a dar a los pocos minutos del estímulo estresante y va a culminar a las horas o pocos días. Usualmente, el periodo de este proceso va a ser de 2 a 3 días como máximo. La presencia de además, se va a reforzar por factores como el agotamiento físico, la dificultad de adaptación, la edad, entre otros. Este se puede presentar a modo variado, sin embargo, en la mayoría de casos se presenta un inicial estado de embotamiento en el cual el individuo se va a presentar bajoneado, apático, hastiado, acompañado de desorientación y déficit de atención.
En casos un poco más avanzados, vamos a ver que se puede llegar a un estado de estupor disociativo. El estupor disociativo va a ser una condición o alteración del estado de la conciencia de una persona, en la que se produce una marcada disminución de esta, lo que va a provocar posteriormente un estado muy pasivo sin reacción o una reacción apenas a los estímulos del entorno. Este puede venir además acompañado de ciertos niveles de agitación e hiperactividad, así como ataques de pánico en los cuales el paciente va a presentar tanto taquicardia como sudoración o incluso ruborización. Siguiente. Ahora vamos a hablar de los trastornos de adaptación. Vamos a ver que esos son los estados de malestar subjetivo acompañado de alteraciones emocionales. Y esto va a ser un resultado de un cambio significativo o un ambiente muy estresante que va a afectar por lo general el aspecto integral o social de una persona. La manifestación clínica de un trastorno de adaptación puede presentarse a modo de ánimo depresivo, periodos de ansiedad, preocupación intensa, insuficiencia o incluso incapacidad el sentimiento de incapacidad del individuo de poder afrontar problemas presentes o hacer planes incluso futuros. Además, vamos a ver que la persona puede llegar a presentar en ciertos casos actitudes muy impulsivas a nivel violento o incluso puede exagerar situaciones, siendo un poco dramático, se podría decir. El cuadro va a suele darse aproximadamente al mes del cambio biográfico o del factor estresante, y a excepción de la reacción depresiva, este puede durar incluso hasta 6 meses y muy rara vez puede extenderlos trayendo problemas aún más graves. Trastornos de ansiedad. La ansiedad, primero que nada, va a ser una emoción presente ante la sensación de amenaza y suele confundirse usualmente con el miedo. Sin embargo, esta puede presentarse ante un estímulo específico, el cual no va a ser exactamente claro. Este trastorno trae consigo, además, algunas alteraciones fisiológicas, tales como lo que es el aumento de la frecuencia, tanto respiratoria como cardíaca, o sea, una aceleración respiratoria total. Va a haber aumento en la presión arterial. Vamos a presentar además sudoración, tensión muscular y en casos un poco más intensos puede haber incluso la presencia de mareos, desorientación, presión de pecho e incluso pensamientos catastróficos tales como la tendencia de muerte. Los trastornos de ansiedad se refieren usualmente a la presencia de un nivel alto de ansiedad, lo cual ocasiona alteraciones en el funcionamiento normal de una persona. Este trastorno va a presentarse de dos formas. Puede presentarse a modo de un trastorno de ansiedad generalizada, el cual es en presencia continua, y el otro es trastornos de pánico o los trastornos fóbicos, los cuales se van a presentar en episodios o muy rara vez. Va a ser normal que la presencia de esos trastornos en pacientes que sufren de enfermedades incapacitantes o tal vez degenerativas, pues, puesto el hecho de las personas que quedan inválidas o con problemas como de parálisis, puesto que la impotencia de no poder hacer nada y ver la evolución de la enfermedad causa la ansiedad en estos personajes y lo causan a un nivel crónico. En esos casos usualmente va a venir acompañado de depresión u otros factores estresantes. La gente que presenta usualmente esos casos no va a buscar una ayuda rápida por el temor de rechazo, el estigma hacia problemas mentales, la negación de malestar u otras razones para simular que todo está bien. Sin embargo, va a ser muy importante tratar esas situaciones, puesto que puede generar en los pacientes un alto consumo de sustancias, tales como lo que es un exceso de comida, tal vez el consumo de alcohol o incluso en casos extremos consumo de fármacos. Debido a esto, el tratante debe atender estos casos de manera empática y comprensiva para que el paciente pueda sentirse seguro y en un espacio confiable para poder tratar dicha enfermedad, puesto que es muy grave. Actualmente la ansiedad va a ser una de las reacciones más comunes ante situaciones como la pandemia y esta realidad puede desestabilizar la función adaptativa, generando un malestar subjetivo. Y vamos a ver que por esta razón en muchos casos están habiendo problemas a nivel familiar, problemas a nivel laboral, entre otros. Siguiente nota. Los episodios depresivos. La persona que presenta en este caso la persona va a presentar un ánimo triste, una pérdida total de interés y de goce, va a mostrarse apático y con una fatiga excesiva, un cansancio excesivo. Cuando el grado de este va a aumentar, la dificultad del desarrollo personal también va a ser notorio, puesto que se va a notar tanto a nivel social, laboral, el propio o entre otros.
Otras manifestaciones clínicas de estos episodios van a poder ser, por ejemplo, el déficit de atención y concentración, la pérdida de confianza y autoestima, el sentido de culpa e inseguridad, el negativismo constante, las tendencias suicidas, el insomnio o aletargamiento constante y la pérdida o incremento de apetito. En caso de un episodio depresivo grave, el paciente incluso podría presentar alteraciones en el sistema psicomotriz. Y esto podría generar incluso el estupor que lo mencionamos al inicio, así como la angustia o la agitación. Además, podemos encontrar problemas psicóticos, tales como lo que son los delirios y las alucinaciones, las cuales suelen involucrar temas de ruina o catástrofe y van a generar un estado de culpa constante en la persona. Las alucinaciones suelen ser auditivas y olfatorias, y estas suelen incluir lo que son voces que van a soler ser acusatorias para el paciente, o incluso van a sentir lo que son olores putrefactos o en descomposición. En caso de que una persona presente un proceso de ansiedad y depresión, el cual afecte su bienestar, es necesario sí o sí realizar una revisión integral de su salud mental. Siguiente. Síndromes de maltrato. Esto va a ir un poco más enfocado a lo que es el maltrato contra mujeres y personas en condición de vulnerabilidad. Bueno, primero hay que saber que el maltrato va a ser una acción manifestada de lo que es agresión o discriminación, y esto va a afectar gravemente a la capacidad de la mujer o de un ser vulnerable o un ser en situación vulnerable de poder gozar en un punto de equidad o igualdad de lo que son sus derechos y libertades. Esto va a poder generarse mediante relaciones de dominio, sometimiento o incluso subordinación. Bueno, la violencia contra la mujer y las personas en situaciones vulnerables va a ocurrir a modo de daño a nivel físico, psicológico, sexual o incluso económico. Y esas usualmente suelen darse por un individuo que se cree superior o dominante ante el otro ser. Y va a crear como que esta mentalidad en el espacio. En el ámbito laboral, la presentación más frecuente va a ser la del acoso sexual o incluso el acoso laboral, como su nombre lo dice. Usualmente los casos de maltrato o violencia van a ser ignorados por el entorno social, al ser considerados como que casos privados o personales, o en el caso de maltrato a la mujer son temas de pareja, como le dicen, o temas familiares. Y bueno, va a ser importante que ante la presencia de estos casos, en realidad hay una interferencia inmediata, en la cual el personal de atención brinde tanto comprensión como empatía hacia la víctima de agresión, ofreciéndole toda la ayuda posible. Debe ser un ser solidario, se podría decir, y tiene que asegurar los protocolos de confidencialidad y seguridad. Ya. El síndrome de burnout. Este también es conocido como el síndrome por agotamiento ocupacional y va a ser el resultado de estrés crónico en el ámbito laboral. El síndrome de burnout, como ya lo mencioné en un momento, se refiere específicamente al contexto laboral y no debe aplicarse para describir experiencias de otras áreas que sean a nivel personal. La evolución del síndrome va a tener a desarrollar otros problemas mentales, los cuales pueden afectar tanto al estilo de vida de la persona como a su desempeño laboral, principalmente este último. Este se va a caracterizar por 3 dimensiones. La primera es la sensación de fatiga o agotamiento constante. La segunda es los pensamientos o sentimientos negativos hacia el ambiente laboral, como que un odio tirria hacia ese ambiente, o lo relaciona con cosas negativas o muy pesimistas que lo pueden afectar. Y bueno, la que todos veríamos que es la eficacia profesional reducida. Bueno, esta condición puede pasar desapercibida por los trabajadores, y eso se va a deber usualmente a la constante presión laboral, el temor de perder el empleo por siquiera mencionar las inconformidades o afecciones sobre el trabajo que están realizando. Y bueno, usualmente son estas las razones por las cuales es necesario detectar en dicho personal y poder intervenir antes de que realmente esto afecte al sistema mental de la persona y termine siendo más notorio y perjudicial para el personal laboral. Siguiente, ¿no? Bueno, intervención y recuperación.
El objetivo de este proceso va a ser el de recuperar la salud mental del personal de salud en el contexto COVID-19. Bueno, hay que comenzar que las personas con resultado positivo o síntomas significativos del problema de salud mental reciben de manera individual el acompañamiento psicosocial por parte del EDAPS. Si la persona identificada se encuentra en una situación de crisis, se podría decir, se aplica primeros auxilios psicológicos para poder abordar del acompañamiento psicosocial, el cual incluye el abordaje de los determinantes de la salud de la persona luego de la identificación de necesidades biopsicosociales realizadas por la EDAPS. Bueno, luego se debe considerar sus temores, las respuestas al estrés, sus actividades, aquellas actividades que le ayuden a poder regular las emociones, así como los apoyos y los recursos sociales que puedan aportar un soporte en toda esta situación. Algunas preguntas que pueden ayudar a conseguir dicha información van a ser, por ejemplo, ¿cómo se siente usted en este momento? ¿Qué es lo que más le preocupa últimamente? ¿Cómo maneja estar preocupado? ¿Y qué cosas le dan consuelo, fuerza, energía? ¿Con quién se siente más cómodo para hablar de sus problemas? ¿Cuándo no se siente bien? ¿A quién acude para pedir ayuda o consejos? ¿Y cómo describiría la relación con su entorno familiar? Otra vez, con su relación con el entorno amistoso. Es importante que el EDAPS comente siempre al personal de salud sobre la confidencialidad y reserva de información de un paciente, lo cual ayuda primeramente a entablar una relación de confianza. Dale, sigues. Es importante que el EDAPS primero comente al personal de salud sobre la confidencialidad y reserva de información del paciente, lo cual primeramente ayuda a establecer una relación de confianza entre el paciente y el personal de atención. Y asimismo se va a tener además una especial tolerancia y flexibilidad con el personal de salud, puesto que ellos van a sufrir como que de mayor exposición en la situación actual, así como de temores e inseguridades. Y como les mencionaron, las principales de estas es el contagiarse ellos mismos o incluso contagiar a sus seres queridos. A partir de esta identificación, vamos a ver que se va a desarrollar un plan de intervención individualizado, el cual va a buscar promover la estabilidad biopsicosocial del personal de salud. Acá se van a realizar los siguientes pasos. Primero se va a realizar lo que es los primeros auxilios psicológicos, el cual es el anexo número 5 en caso de crisis. Se va a organizar un plan de actividades de relajación, de provisión o necesidades básicas, descanso, alimentación, todo lo que sea necesario para poder atender al paciente. Luego se fomenta una comunicación asertiva para la resolución de conflictos con lo que es el entorno social, tanto familia, amigos, colegas, entre otros. Se facilitan espacios de intercambio y socialización para aquellos que no cuentan con ellos, se puede decir, incentivando como que una participación en los grupos de autocuidado. Luego se da una intervención psicoterapéutica breve, se podría decir, y sesiones constantes de relajación para poder superar todo esto. Además de que se incrementan las acciones para el cuidado de salud, las indagaciones sobre el bienestar familiar y, bueno, entre otras que se consideren necesarias por la EDAPS. En caso de que se observe la necesidad de intervenciones especializadas, el EDAPS va a apoyar al personal ofreciendo las gestiones para poder acceder a los servicios de salud mental, tales como lo que es la IPRES, salud, centros de salud comunitaria, entre otros. Y si existen componentes pertinentes para la intervención social, deben realizarse las coordinaciones correspondientes con la Oficina de Bienestar Social del Personal. Es importante poder garantizar una continuidad de cuidados y el proceso va a estar a cargo de lo que es el área de enfermería para poder hacer un registro y seguimiento y dar una mejor atención. Y bueno, en caso de la existencia de tendencias suicidas u otra condición que ponga en riesgo la integridad del paciente, se debe manejar como una urgencia psiquiátrica.